Revisar las trayectorias de las mujeres con la mirada puesta en el largo tránsito que han tenido que recorrer para la defensa y reivindicación de sus derechos sociales y laborales no puede sino conducir a cuestionar las bases mismas del discurso canónico de la historia. Un relato nacido en el seno del patriarcado, construyéndolas a la sombra del varón universal, profundizando su marginalidad y naturalizando su exclusión. Si Aristófanes escribe la Lisístrata para ridiculizar a las mujeres que piden derechos, ¿se le ocurrió a él o en aquel momento había un referente de mujeres que pedían derechos? Es decir, nadie hace una comedia ridiculizando lo que no hay cotidianamente. Entonces, eso por contraste me quiere decir que había muy probablemente 1, 2, 10 en Atenas, no tengo idea cuántas porque no lo sabemos, pero había algún grupo de mujeres que quería ir a las asambleas y que reclamaba la legitimidad de ir a las asambleas. Procesos de este tipo, donde aparecemos y desaparecemos, son, yo diría, sistemáticos a lo largo de la historia. Y siempre hay que ponerse a hurgar donde no estamos. Hay que hurgar donde no estamos. Entonces, porque donde no estamos aparecemos. Contrarrestar de alguna manera esta mirada de normalización de la ausencia es un trabajo cotidiano. En la Grecia clásica, por ejemplo, el trabajo es denostado, el trabajo físico, manual, el intelectual no trabaja, tiene ocio, o sea que el trabajo es algo que hace el esclavo, el sirviente, doméstico o público, pero que no tiene prestigio alguno. Esa idea de que el trabajo y el esfuerzo individual también es un bien, digamos, una actividad remunerada que me legitima como, llamémosle, poseedor de cierta propiedad, es tardía en la historia. Ahora, el problema con John Locke es que eso se lo reconoce a los varones, a las mujeres no. Y ahí entonces tenemos toda una tensión desde cómo define persona en más, hay toda una tensión donde las mujeres no se sabe qué somos. A fines del siglo XIX, en la segunda mitad, digamos, entre 1850 y 1900, para decirlo en términos generales, lo que se produce es una transformación de la economía, de la política, de la sociedad, de la cultura en nuestro país. Pero las transformaciones económicas van a implicar una mayor demanda de trabajadores, sean varones sin duda, pero también mujeres. Esto va a generar un cambio, ¿por qué? Porque las mujeres van a entrar a lo que se llama el mercado laboral y van a percibir un salario. Entonces, esto va a disociar un poco ese mundo del trabajo antiguo, podríamos decir, donde las mujeres trabajaban en su casa, trabajaban en el campo, atendían un comercio, pero no estaba disociada la vida, lo que sería la vida privada y la vida pública en el trabajo.
¿no? Entonces me parece que ese proceso es bien claro, se puede percibir bien, diría, hacia fines del siglo XIX. Una de las primeras que pretende destrabar la idea de clase y la idea de labor y trabajo como deslindando campos es Alejandra Kollontai en unos famosísimos debates que tiene con Lenin. ¿Cómo termina? Bueno, termina en una embajada, nena, no molestes más acá, andate de embajada, porque realmente todo ese movimiento, tanto los bolcheviques como los anarquistas, Clara Zetkin, es decir, un montón de estas mujeres, esto lo tenían claro, pero las ideas circulaban. Y esto me permite añadirlo o unirlo con el tema del 8 de marzo, que no es la mujer en general en términos románticos, no, es la mujer trabajadora, que es muy distinto. Es decir, hay antecedentes en Chicago, hay antecedentes no sé, en Londres y hay antecedentes de esta fábrica que porque ellas reclaman un salario y una jornada de 8 horas, el dueño las encierra y la incendia. Y se mueren 140 y pico de mujeres. Entonces, a partir de ahí es el 8 de marzo. Y es el 8 de marzo como la mujer trabajadora. Y esto me parece importante. Porque, a ver, las mujeres de las clases altas no necesitaban esta reivindicación porque usufructuaban de la clase, no del sexo. Siempre iban a tener un buen matrimonio, siempre iban a tener una educación esmerada, porque la clase se lo daba. El problema era con las mujeres de las clases, llamémosle populares, donde esa conexión, esa red no está. Las mujeres trabajamos siempre y ese trabajo lo hemos hecho en general históricamente con invisibilidad. Somos la mitad de la población, nosotros decimos la mitad de la historia y la mitad de los trabajos, por lo menos, pero esto ni ha sido contabilizado ni visibilizado muchas veces. Y ahí me parece que sí podemos marcar como un hito que empieza a mostrar una presencia creciente de las mujeres en el mercado laboral que tiene que ver fundamentalmente con la etapa posterior a los 80, incrementada significativamente en los 90, que estuvo bastante asociado a todo el impacto que tuvo en el mundo de la producción y del trabajo el neoliberalismo, porque como contracara de esto, la participación de los varones decreció en el mercado y además lo que hubo tanto para varones como para mujeres, un mercado precario, informal, mal pago, con elevadísimos niveles de desocupación. Cuando hablamos de trabajo remunerado siempre es menos remunerado que. Eso partamos de esa base, incluso hoy en día. ¿Cuándo se incorporan? Se incorporan cuando no hay varones. Cuando no hay varones, por ejemplo, en épocas de guerra. Los varones van al frente de batalla, las mujeres van a las fábricas. Y en las fábricas eso se estudió muchísimo respecto a la Primera Guerra Mundial, sobre todo, porque ya había una conciencia fuerte que venía de la década anterior, todo lo que significó, no sé, de principio de siglo hasta el año 15, 20, que fue muy movilizado. Todo eso se aplaca con la Primera Guerra. ¿Por qué? Porque hay otros valores que se anteponen a las luchas de las mujeres. Cuando los varones vuelven de la guerra, las mujeres tienen que volver al hogar, salvo a trabajos de cuidado. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los varones vuelven mutilado o vuelve con trastornos que ahora le llaman trastornos de secuela postraumática, pero en aquel momento era simplemente loco de la guerra. Por lo tanto, pasan a tareas de cuidado. Se convierte en un trabajo de extensión de cuidado natural. Natural lo pongo entre comillas porque evidentemente cualquier persona que tiene brazos puede darle de comer a quien no tiene, pero eso se considera una tarea de mujeres, porque tienen más paciencia, porque son más dulces, porque son cuidadoras natas, naturales. Cuando todas estas cualidades se educan, es decir, nadie es
cuando nace no está predeterminado para algo, tiene intereses, necesidades y circunstancias. La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo en América Latina es lo que cambia la agenda porque se produce bajo niveles de incorporación masiva, en segundo lugar permanente, y lo que genera es un incremento sostenido de la tasa de actividad de las mujeres. Ahora, cuando yo decía, bueno, tenemos como el dato ya dado en la región de la permanencia y en el caso de Argentina de un incremento sostenido de la tasa de actividad, también tenemos que decir que esa tasa de actividad también está atravesada por una mayor tasa de desempleo para las mujeres y por la presencia de un subempleo muy marcado en el caso de las mujeres. Esto significa que las mujeres en América Latina trabajan menos horas de las que demandan trabajar. Y además de trabajar menos horas de las que efectivamente demandan trabajar, no tenemos, como en otros mercados de trabajo, la presencia de trabajos de tiempo parcial. Estos son muy restringidos, no hubo nunca una dinámica, sino que lo que termina reduciendo en función de la oferta de trabajo que tienen las mujeres o de la ausencia de mecanismos de conciliación trabajo-familia para que puedan trabajar más horas. Las mujeres ganamos en promedio un 30-35% menos que los varones. Y este es un dato que los primeros estudios de género y todos quienes hacemos investigación o quienes están dentro del activismo y defensa de los derechos de las mujeres hicieron mucho énfasis en ponerle la evidencia empírica. En estudios claros sobre trayectorias salariales, trayectorias laborales, donde claramente se ve esta discriminación. Y esta mujer, Françoise Collin, lo marcó muy bien. ¿Qué entendemos por privado cuando estamos hablando del espacio doméstico de las mujeres, que es el espacio donde vos trabajás en las tareas domésticas? Es decir, toda esta tarea que en sentido estricto no es reconocida como un trabajo. Y que la primera que tabula en horas lo que esto significa fue Christine Delphi, una socióloga, donde redefine la noción de trabajo marxista en base a lo que es esfuerzo y dedicación, no en base a la remuneración, redefine la noción de clase, porque dice, bueno, acá yo tengo la clase obrera, por ejemplo, toma la concepción marxista, pero la clase obrera no es lo mismo para varones que para mujeres, aunque los dos trabajen. Porque ella vuelve y tiene, no sé, que lavar, planchar, cocinar, atender a los chicos. Es decir, Christine Delphi entonces dice, bueno, hay una jornada completa para ambos y una jornada o media jornada más para las mujeres que no tienen ni sábado, ni domingo, ni vacaciones, ni fiestas de guardar, digamos, como dice el refrán. Porque también el día de Año Nuevo, de Navidad, es el día que más trabaja. Porque viene la familia, porque hay que hacer un montón de otras cosas. Entonces ella calcula a nivel mundial, estoy dando las cifras que ella produce aproximadamente en el año 72, que es 1/3 no remunerado del trabajo mundial. De los cuales el otro tercio, también hecho por las mujeres, es remunerado y el otro tercio está hecho por los varones. La vida en general y el desarrollo en particular de hombres y mujeres se ha organizado desde muy atrás en el tiempo en derredor de pares dicotómicos que han clasificado a cada sexo en público-privado, razón-emoción, cultura-naturaleza, y se ha operado una segregación atroz a las mujeres, obstruyendo su acceso en equidad a bienes y derechos. El 8 de marzo nosotras lo decíamos cuando pensábamos en la campaña, gran cantidad de acciones que hay este año. Primero, recuperar su sentido conmemorativo,
que a veces se pierde, y siempre esta atención que te pone rápido el mercado, feliz día de la mujer, te regalo flores o regalarle algo a la compañía, y no borrar el sentido político. Además, originalmente fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, esa era su denominación incluso. Yo creo que hemos recorrido realmente una etapa y periodos de enorme ampliación de derechos. La participación de las mujeres en el espacio público, social, político, educativo ha sido profundamente democratizador y pluralizador de nuestra sociedad, ¿no? Era tener a la mitad de la humanidad silenciada y con un recorte impresionante de cantidad de derechos era realmente profundamente injusto y desigualador. Entonces, estos avances, a mí me parece que hoy lo estamos viendo por las actividades planificadas, también nos plantean volver a colocar con más fuerza la agenda del trabajo, con este sentido, digamos, con este sentido de que cuando pensamos el trabajo lo debemos pensar no solo por el trabajo que se produce en el mercado y que se remunera, sino tenemos que tener una mirada más integral de la relación entre lo reproductivo y lo productivo, entre el ámbito privado, doméstico, familiar y el ámbito público. Y entonces la agenda de cuidado, la agenda de condiciones laborales, la agenda de reivindicativa, decimos si queremos buenos salarios, pero cuando discutimos condiciones de trabajo, trabajadores y trabajadoras, tenemos que discutir cómo cuidamos y cómo nos cuidan. Esto es una conclusión que saca Iris Young, que es muy interesante en la política, la justicia, la diferencia, donde ella dice, si nosotros le quitáramos a los sistemas económicos vigentes, cualquiera, el trabajo gratuito de las mujeres, no se sostendrían. Entonces es muy interesante estos análisis, porque por un lado ponen en crisis un cierto modelo del varón trabajador proveedor y la mujer ama de casa, yo no trabajo, soy ama de casa, que es típica respuesta de cualquier encuesta que uno hace así elemental, yo diría en mi barrio. No trabajo, diría la señora del quinto piso que a las 7:30 recibe al nieto, lo aguanta todo el día, lo lleva al jardín, lo trae de vuelta, le da de comer, lo lava, lo plancha, lo viste y se lo entrega de vuelta a su hija, que sí trabaja, porque ella no trabaja, a las 8:30 de la noche, y yo eso lo veo todos los días. Ahora, esta señora dice, yo no trabajo. Entonces hay toda una socialización en cierta identidad de sí que tenemos mujeres y varones, que hace que también veamos que eso es natural. Las mujeres siempre van a reclamar un trato de igualdad de sus compañeros varones, ¿no? Pero la agenda sindical es la agenda de la organización obrera, ¿eh? Y entonces, si la agenda es la de la organización obrera, tiene que ver con las mejoras salariales, las mejoras en las condiciones de vida y, ahora, ¿cuáles son las demandas de las mujeres? ¿Cuáles podrían ser las demandas de las mujeres? Quiero dar ejemplos. Cuando las cigarreras hacen su huelga por la introducción de la tecnología, ¿no? Ellas son las más afectadas por la introducción de una nueva tecnología, que es las máquinas bonzas, que son las que empaquetan los cigarrillos. Las mujeres empaquetaban los cigarrillos. Esa introducción tecnológica, ¿a quién perjudica más? A las mujeres. Las mujeres van a la huelga. Los varones al principio las apoyan, las organizaciones sindicales, y después van a decir, no, es mejor lidiar y poner control a la tecnología, y entonces las mujeres van a quedar solas en sus demandas. Diría que para algunas mujeres hay una agenda. El asunto es cómo se dan las discusiones en el seno del movimiento obrero. Y ahí mi hipótesis, o lo que yo sostengo, es que esa agenda es poco permeable a las cuestiones de las mujeres.
hacia fines del siglo XIX, después de 1890, donde se produce un movimiento, una revolución, una crisis económica importante, la crisis del 90 y la revolución del 90, van a empezar a organizarse muchos partidos o muchas agrupaciones, muchas organizaciones, por ejemplo las socialistas. ¿Por qué insisto muchas veces yo con la cuestión de las propuestas del Partido Socialista? Porque allá en el programa mínimo de este partido, en 1895, por ejemplo, ya tenían ciertas demandas que son importantes para pensar lo que es la constitución de una democracia en los diferentes países, ¿no? Lo digo, los países de América Latina en particular y Argentina dentro de ese conglomerado de países latinoamericanos. Y es igual trabajo, igual salario por igual trabajo, el derecho al voto y la necesaria protección del trabajo femenino. Ellos están pensando en la idea de la igualdad, pero al mismo tiempo, ya hacia 1903, están organizando sindicatos femeninos porque consideran que la relación de las mujeres con los varones en los lugares de trabajo y en las organizaciones sindicales no es una relación igualitaria. La CTA, que cuando nace, ¿no? Nacemos en los 90 en la resistencia al neoliberalismo, pero nosotros nacemos en articulación con otros movimientos y la CTA tomó desde el inicio una agenda del movimiento de mujeres, una agenda reivindicativa por la igualdad de género. Y ahora estamos impulsando una reforma integral de la Ley de Contrato de Trabajo que apunta a todo el tema de responsabilidades compartidas y de avanzar con la agenda de cuidado. Y esto, digo con gran satisfacción, que ya no es una agenda de la Secretaría de Igualdad de Género, sino de toda la Central de Trabajadores de la Argentina. Tuvimos nuestra nueva conducción, que fue electa en noviembre, un encuentro federal en febrero definiendo el plan de trabajo del año, y un eje fuerte para toda la CTA del país es la campaña por las responsabilidades familiares compartidas. Creo que esto tenemos que mirarlo en clave de los cambios que se están produciendo en el mundo del trabajo. Hoy nuestros dirigentes sindicales varones están diciendo: queremos que se avance con la licencia, queremos que esto sea una agenda que llevamos adelante. En nuestras provincias, cuando nuestros dirigentes hablan, lo incluyen la licencia por violencia de género, que es otra iniciativa que impulsamos desde el sector docente y desde la CTA. Me parece que claramente habla de una etapa de cambios, de estos que son los que también están asociados a cambios culturales, que a veces uno puede leerlos cuando lo mira como más a lo largo del tiempo. Yo creo personalmente que todavía las mujeres no ponemos reglas del juego. Negociamos lo que hay y sacamos el mejor partido posible, pero no imponemos reglas del juego, porque las reglas del juego las impone quien tiene el poder, y todavía no lo tenemos. Porque las mujeres que a nivel singular llegan a un lugar de poder, llegan de la mano de una estructura que las sostiene y a la cual obedecen, porque si no, no estarían donde están. Entonces es muy complicado esto. Yo lo veo desde afuera y lo veo desde filosofía, entonces la distancia por ahí es muy grande. Pero a mí me parece que todavía falta mucho en todos los países, primero, segundo, tercero, cuarto mundo, lo que uno quiera, para que podamos decir las mujeres pueden poner reglas del juego. A mí me parece que en el año 2013 sanciona la ley de cupo sindical, una ley de cupo sindical que no solo reconoce la participación de las mujeres en las conducciones de los sindicatos, de las federaciones, de las confederaciones, sino también plantea las mesas de negociación colectiva. Este último ámbito, un ámbito en el que está todavía muy pendiente la presencia de mujeres. Y acá me parece que en un espacio que sigue siendo muy jerarquizado, bastante vertical, como son las
conducciones de sindicatos e incluso nuestra legislación respecto a las asociaciones sindicales, hay por debajo pasando algo fuerte en torno a la mayor participación de las mujeres. El que se vaya cumpliendo la ley de cupo en los sindicatos también está haciendo que ya en muchos sindicatos de nuestro país hay como un 30% más en algunos casos de mujeres en las conducciones, y yo creo que se está produciendo un movimiento que todavía es subterráneo, que no lo estamos viendo con la fuerza con la que por ahí vemos la presencia de mujeres políticas, pero que yo creo que en unos años también se va a dar cuenta. Hay un proceso de debate, de cambios en el mundo sindical que para mí se va a ver en no muchos años también en las conducciones, que van a ir dando cuenta de estos liderazgos de mujeres que siempre estuvimos en las bases, siempre estuvimos en las juntas de delegados, los cuerpos delegados, las juntas internas, pero hoy estamos participando de las conducciones y hoy hay redes, encuentros, articulaciones, debates que van fortaleciendo esta agenda. Me parece que si miramos otros espacios estamos con cierto retraso, pero creo que se están produciendo cambios y estimo que en no muchos años estos cambios los vamos a ver también en la cúpula y en los liderazgos de mujeres sindicalistas, trabajadoras, que hoy están transformando mucho de la dinámica de no solo sus lugares de trabajo, sino también moviendo un poco la lógica del sindicato. La distribución desigual y designación diferencial de tareas, ámbitos por donde circular, atributos, capacidades y perfiles emocionales según el sexo-género fueron tejiéndose culturalmente e instalándose en las subjetividades a fuerza de ocultar su origen arbitrario para convertirlo en un producto de la naturaleza. Las trayectorias laborales de las mujeres son, en principio, muy complicadas. Por lo pronto, hasta la década del 60, la disyuntiva era o trabaja o forma una familia. Y eso es una elección de hierro que los varones no tienen. Es más, es prestigioso que tenga una familia, porque no es un señor boyante que anda a saber qué es lo que hace de su vida. Entonces, eso ya nos pone en un piso opcional diametralmente opuesto. Después aparece, bueno, las mujeres que se plantan y dicen, ¿y por qué tengo que elegir? De hecho, las mujeres de las clases populares nunca tuvieron que elegir porque tuvieron que hacer las dos cosas siempre. Esa es una elección burguesa en última instancia. Entonces dicen, no, yo no quiero elegir, quiero tener hijos, quiero tener una familia y quiero seguir en mi profesión. Y reconocer y ser reconocida en mi profesión. Porque en principio, ¿cuál es el imaginario? Bueno, ella se entretiene, tiene para sus gastos, le da algún gusto a los chicos y es maestra porque son X horas de trabajo, está en casa la mayor parte del tiempo, donde estás corrigiendo y haciendo mil cosas, porque no son las 4 horas que vas y das clase, pero como eso lo haces mientras lavas la ropa y controlas que los nenes hagan los deberes, no computa. A ver, es bien interesante. Aide Virguín, una querida feminista argentina, presidenta de ELA, tiene una frase histórica muy interesante que dice que no existen problemas de las mujeres, sino la sociedad atravesada por los problemas de las mujeres. Y ahí nos sintetiza claramente esta problemática a la cual hacías referencia. La tensión de la falta de medidas de conciliación trabajo-familia la soportan claramente las mujeres. No se distribuye porque al interior del hogar este concepto de familia como una suerte de matriz idealizada, una suerte de equipo cooperativo es totalmente falso. El feminismo ha sido muy claro en identificar las situaciones, mencionamos algunas atravesadas a la violencia, ahí hay asimetrías de género, generacionales, hay distintas, y ahí las mujeres no tienen un ámbito protegido, como sí lo podrían llegar a tener en caso que sean trabajadoras asalariadas formales, y quizás no puse tanto énfasis en también marcar de que el mayor componente de informalidad laboral termina siendo en el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo. Los varones tienen una trayectoria de asalarización formal mucho más sostenida y por lo tanto tienen también acceso y una cultura de seguridad social que las mujeres no tienen.
Pero dado esto, en el ámbito, si son asalariadas formales, tienen los mecanismos, por ejemplo, de discusión colectiva del trabajo, lo que nosotros conocemos como la discusión de los convenios colectivos de trabajo, las negociaciones sindicales. En el ámbito privado, negocia cara a cara con su pareja. Y esta negociación cara a cara, en asimetrías y en modelos patriarcales como los que tenemos establecidos en nuestra región, es muy dificultoso llevar adelante. Pero además, el riesgo o el temor siempre está, la posibilidad de una presión por el retiro de la mujer del mercado de trabajo. Asumido los varones, y esto lo tenemos medido, hay muchas encuestas de uso del tiempo que lo permiten medir, han avanzado más en algunas responsabilidades. Siempre son responsabilidades lúdicas, el jugar con los niños, llevarlos a la escuela, ir al doctor. No lavan, no cocinan, no planchan, no cuidan a sus adultos mayores. Este es un tema que siempre subrayamos. De todas maneras, los varones avanzan en este cuidado, pero no avanzan efectivamente en un gran punto central, que hay suficiente literatura también que da cuenta de esto, que es el gran problema de la inequidad, que es la división sexual del trabajo. Hasta tanto esto no sea equitativo, no haya acuerdos, pero que esto también no se refleje. Y hablamos de los varones, pero también hablamos de los empresarios y también hablamos de las políticas públicas. Gran parte de donde se asienta la burocracia estatal es también en pensar en una elasticidad infinita de las mujeres para sostener tantas jornadas de trabajo. No hay una consideración, vos ves que en general los programas no han profundizado sobre esta dinámica, ingresan y salen de la agenda, a veces quedan algunas políticas, bueno, extender la jornada de nacimiento, digamos, de días de licencia por nacimiento a los varones, nunca termina en traducirse. Hoy por hoy, Argentina, ley de contrato de trabajo, solamente 2 días hábiles tienen los varones por nacimiento de los niños. Algunas jurisdicciones han avanzado. Hay algunos temas vinculados más a la lactancia materna, la famosa ley de lactarios que se da en este último tiempo, pero no hay un ingreso fuerte en la política pública, porque hay un presupuesto que las mujeres pareciera que no están tan disconformes. Y en realidad ese pareciera es el gran punto de invisibilización, porque es cierto que a las mujeres les cuesta mucho hacerlo visible, pero el temor es mayor de perder la posibilidad de sostenerse dentro del mercado de trabajo. Y esto atraviesa todas las clases sociales, para volver a retomar algunos de los puntos que trabajamos. De segregación lateral, otro. Y de segregación en ascenso, otro. Porque muchas veces las mujeres son las primeras que dicen, no, tal cargo de mando no lo quiero, de gerenciamiento, por ejemplo, porque no tengo disponibilidad de 24 horas para que me llamen con el VIP a las 3 de la mañana y me digan, tenés que venir urgente porque pasó tal cosa. Porque prioriza su familia, es decir, prioriza su rol. Y uno podría decir, ¿es una elección voluntaria? Claro que es voluntaria, pero hay una presión social, una socialización y una estructura social que acompaña interesadamente esa decisión voluntaria. Entonces ahí hay, esto también lo estudió muy bien Delphi, cuando mostró, bueno, toda esta idea vieja del techo de cristal, etcétera, etcétera, del suelo pegajoso que no terminas de remontar. Es decir, tiene mucho que ver, y eso se ve en las estadísticas. A igual formación, el hombre mucho más joven asciende a cargos más altos. Primero, por una cuestión de autoestima. O sea, el varón ha sido socializado en su mayor autoestima. Y eso es así. Y además tiene la posibilidad material, porque sabe que si un día levanta el teléfono y dice, mira, no voy a cenar porque tengo una cena de negocios o porque se atrancó la máquina y me tengo que quedar hasta las 12, hay alguien en la casa que va a bañar a los chicos, los va a poner en la cama, los va a atender, los va a cuidar, etcétera, etcétera. Cosa que es muy difícil que una mujer haga. ¿Por qué? Primero, porque está todo este estereotipo de mala madre que mencionábamos recién. Después, porque todavía pesa mucho esta cosa del qué dirán. Mirá la hora que es y no volvió a la casa. La consigna igual trabajo, igual salario para nosotros sigue siendo totalmente vigente. Decimos
igual salario por trabajo igual valor, ¿no? Que es como lo que se ajusta más a plantear qué es lo que estamos formulando. Todavía hoy sigue habiendo problemas en casi todos los sectores. Las mujeres, depende qué tipo de sectores, las brechas son en la industria son mayores, por ahí en los servicios o en la educación, en la salud son menores, pero hasta en esos sectores sigue habiendo brechas de participación. Y esto muchas veces se compone no por si estoy en una oficina, en cualquier administración pública, me pagan distinto que mi compañero que trabaja al lado varón, sino que se compone por qué sectores accedemos. Por ejemplo, una mujer que acceda a jefaturas, por ahí la jefatura la llaman de otra manera y nosotras accedemos o a la administrativa o a la jefatura de recursos humanos, pero las jefaturas técnicas se pagan más. Y tenemos prácticamente la misma responsabilidad, tenemos o más, pero sin embargo hay distintas formas de que no se haga realidad esta consigna de igual trabajo, igual salario. No siempre es por una discriminación directa, sino que se combina por este tipo de cuestiones, porque no estamos trabajando en los mismos lugares, pero tampoco lo hacemos con el mismo tiempo. Por esta cuestión también de que cuando miramos la brecha, vamos a ver la brecha horaria. Porcentualmente casi trabajamos como un 30% menos de horas, porque tiene que ver con esto de cómo se concilia, entre comillas, esta resolución trabajo-familia, que es además esta resolución que si la seguimos resolviendo, como se resuelve mayoritariamente en Argentina a través de las familias, esto sigue reproduciendo brechas de desigualdad. Una visión integral de la noción de trabajo es quizás uno de los aportes más cruciales y subversivos para el orden establecido que trajo consigo el feminismo y el movimiento de mujeres. El reconocimiento del trabajo doméstico, la evaluación de su aporte a la economía de los estados, es uno de los puntos sensibles para idear y profundizar políticas públicas equitativas. Un comportamiento en relación a las mujeres de los sectores populares muy negativo que comienza en la postdictadura o en la dictadura militar, digamos, que es en la medida que se destruye el aparato productivo y que se pierden empleos formales, lo que crece es la economía de subsistencia y ahí estamos las mujeres. ¿Por qué eso? Porque se habla de feminización de la pobreza, que es un término que fue acuñado en la década del 90, que yo quisiera acá decir algunas cuestiones. Nos sirvió, y sirvió de mucho, ¿no?, para generar conciencia. Pero no fue positivo las políticas públicas que los organismos internacionales centralmente diseñaron para atacar esta problemática, porque fueron políticas focalizadas de transferencia de ingresos. Creo que hoy hay más conciencia de ese fracaso, digamos, y poco a poco se va haciendo, digamos, más claro de que hay condiciones estructurales de género, que impiden que las mujeres tengan mejores condiciones laborales y que tiene que ver fundamentalmente con uno de los factores, mejor dicho, pero muy importante, es el rol preponderante que las mujeres tienen en relación a la reproducción social, al cuidado de los niños. Estos fenómenos están vinculados. ¿Por qué hay mayor presencia o se empezó a hablar de este proceso de feminización de las mujeres en la pobreza? Bueno, precisamente por la incidencia, porque al interior del hogar no se distribuyen equitativamente ni las responsabilidades ni los bienes a los cuales hay acceso. Las mujeres generalmente son las últimas que van a participar, digamos, son las que cocinan, son las que van a poder, esta idea, esta figura que sean nuestras abuelas de estirar la olla al máximo posible, pero en desmedro propio. ¿Por qué? Porque van a privilegiar, primero se va a privilegiar al varón como proveedor, luego el resto del hogar. Entonces este proceso tiene que ver con procesos de ruptura de esta lógica, con mayor incremento, y este es un incremento que se da en toda la región, de hogares monoparentales de jefatura femenina, y por lo tanto al haber un único ingreso, pero además un ingreso atravesado por estas discriminaciones laborales que vimos, sin duda que va a ser un hogar
donde va a estar mucho más desprotegido que el resto. Y después luego las estrategias de supervivencia que las mujeres van a desarrollar. Siempre desde las gestiones burocráticas hay una ponderación muy fuerte de ciertos sectores sociales. Bueno, qué bárbara estas mujeres, qué fuerza tienen, ellas con su bolsa salen y pelean mucho más mientras los varones tienen otros procesos. Bueno, esto tiene que ver con ciertas respuestas y capacidades reactivas mucho más rápidas de las mujeres, que tiene que ver con ciertos parámetros también culturales. A las mujeres se las ha educado culturalmente para tener muchas funciones al mismo tiempo. Lo que sí está claro y que podemos decir, y más conmemorando cada 8 de marzo, la situación es que todavía tenemos un largo camino para andar en términos de, para que efectivamente podamos decir que las mujeres hemos avanzado en equidad de género. Cuando uno ve, digamos, los sectores más empobrecidos o más desfavorecidos, son las que tienen más problemas de reingreso al mercado de trabajo. Entonces, la cuestión de los cuidados es central. Y hay otras cuestiones. Por ejemplo, hay sectores donde falta recalificación laboral. Tenemos, más allá de los números que son controvertidos, digamos, ¿no es cierto? Si uno toma el dato del INDEC, también se distingue que hay un sector muy amplio de los argentinos y las argentinas que viven en situación de pobreza. Hay una pobreza estructural donde todos los procesos de mejora y transformación y de diseño de política pública no han podido modificar ni sacarlos de la pobreza. Y en ese sector el papel de las mujeres es preponderante y el de los niños, por eso se sigue hablando. En menor medida, digo, porque es una definición que ha sido bastante inútil en relación a las respuestas que tuvieron los estados, pero podemos decir que hay feminización de la pobreza del mismo modo que hay también infantilización de la pobreza. Se cansó de que la tengan controlada. No me importa saber qué dice la iglesia. En ese típico casorio opresor yo me voy a la mierda. Feminismo, socialismo y adelante. Por el aborto legal y gratuito. Las mujeres salimos a la calle. Todas nos derribamos al macho. Si uno ve la historia, las políticas maternalistas se han impuesto, digamos, ¿no es cierto? ¿Y por qué hay lucha? Porque estas cuestiones están invisibilizadas, naturalizadas y forma parte como casi de la naturaleza social, aunque es contradictorio, no se puede hablar de una naturaleza social, si fuera naturaleza no sería social. Y esa es la explicación. Lo primero que se me ocurre es el programa de educación sexual. Ha sido muy caro para nosotras, hemos luchado muchos años para que haya un programa de educación sexual. La ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, no implementa el programa de educación sexual. ¿Y qué debemos hacer? ¿Denunciarlo? Hay un incumplimiento de la ley. Entonces, tenemos estados lábiles y con muchos problemas de implementación de políticas en todos los terrenos, pero en las políticas que tienen que ver con las cuestiones de género, ahí hay creencias, hay actores que se movilizan y todavía obturan, por un lado. Y yo insisto, digo, para que efectivamente pueda haber un impacto, yo creo que tiene que haber un programa nacional, obviamente con acuerdo de las provincias, pero un programa nacional fuerte. ¿Y cuál es la cuestión? No hay intervenciones estratégicas, nos faltan esas intervenciones estratégicas. Sí, hay un desafío pendiente en las políticas públicas. Cuando yo hablo de políticas públicas no hablo donde generalmente pensamos que se deben resolver los temas, que es el poder político administrativo, que sería nuestro poder ejecutivo. Atraviesa el poder legislativo, donde hay una ausencia tremenda. Si vemos solamente la composición de las comisiones centrales, las comisiones aquellas que tienen un peso institucional mayor, casi no hay mujeres a cargo, no ha habido mujeres en la historia. Sí hay mujeres en salud, en vivienda, en los temas más sociales.
Del mismo modo en términos del Poder Judicial y de las formas de resolución. Hay una autora muy interesante, Naila Kabir, que ya habla, no hay neutralidad, sino que hay una ceguera al género. ¿Qué significa? Hay una intencionalidad de apartar a las mujeres en los contextos de su vida. Yo no puedo tomar dos trayectorias laborales, y si las analizo de varón y de mujer, como si estas dos trayectorias no estuviesen atravesadas. Por lo reproductivo, pero no solamente, porque ahora estamos, como el cuidado está ingresando débilmente, pero por lo menos las tensiones del cuidado están ingresando en la discusión pública, todavía no en la agenda, pero está ingresando en la discusión pública, tendemos a ver como que el problema solamente de las mujeres para un buen desempeño en su carrera laboral es la responsabilidad de cuidado, y ese no es el único. Son las reglas de desempeño y las posibilidades que tienen las mujeres para acceder a mejores capacitaciones, a mayores posibilidades de rotación dentro de los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, la responsabilidad de cuidados la atraviesa, pero también la dinámica y la oferta y la pérdida de responsabilidad que tienen los propios empleadores, que este es un tema también poco analizado en relación a lo que van a ofrecer a sus trabajadoras, es un tema importante. Entonces, el Estado tiene una responsabilidad clara allí, el Estado está obligado, el Estado ha suscrito y ratificado todas las convenciones y todos los mecanismos que van garantizando una vida autónoma y equitativa, igualitaria para las mujeres. Bueno, esto significa que son obligaciones que hay que cumplir. Creo que hay algunos cambios que se han dado en relación a qué agenda pública tenemos y esto sin duda se lo debemos a la presencia de las mujeres en el espacio público. Nosotras venimos con todo, digamos, el espacio público y traemos todo lo que teníamos allí en el ámbito privado. Por eso hoy la violencia, y sobre todo en el seno de la familia, la violencia contra las mujeres con características es un tema de debate público, los derechos sexuales y reproductivos, el debate del aborto. Digo, ¿por qué son agenda pública? Y porque salimos, y las mujeres cuando salimos con esto, ¿no? Y lo podés ver incluso en los liderazgos. Nosotras cuando hablamos, estamos atravesadas por nuestras vidas privadas, por nuestra historia del ámbito privado. Y salimos con esto, y esto en la agenda, esto incluso fue un debate fuerte en los movimientos de izquierda y en el propio movimiento sindical en los 70, a donde se decía, no, miren, luchamos por un mundo distinto, cuando logremos ese mundo y la igualdad, que sobre todo tenía que ver con las cuestiones de clase, ¿no? con la cuestión de la igualdad en esos términos, decían después se va a derramar de algún modo la igualdad de género, la no discriminación, los nuevos derechos, ¿no? El reconocimiento de lo que se habla como de nuevos derechos de nueva generación. A mí me parece que esto es parte del proceso que viene haciendo Latinoamérica, que venimos construyéndonos como mirándonos parecidos a Argentina con cierto retraso, mirándonos cuánto de latinoamericanos somos, y en ese camino nuestros movimientos populares, nuestro movimiento sindical viene haciendo un proceso que yo creo que el desafío de estos años es profundizarlo, porque es cómo construimos en serio ese camino de la igualdad, ¿no? Cómo estamos cada vez más cerca, no solo que igualdad es una bella palabra y femenina, sino que es algo a lo que podemos aspirar a acercarnos.